Perfecto. Excelente. Bien. Esto ya lo estuvimos nombrando desde el principio del curso, que es la finalidad que se le va a dar a las mercaderías, ¿sí? Entonces, bueno, las destinaciones son, como dice la palabra, el destino, ¿sí? Desde el punto de vista aduanero que se le puede dar a las mercaderías importadas y exportadas también. Esto es al uso en las que van a estar sometidas y la ley, la legislación, normas que existen para el ingreso o egreso también de esas mercaderías. Después, todo esto ya lo estuvimos viendo antes, pero lo repasamos para unificar, digamos, toda la info. El titular de la mercadería, ¿sí? Obviamente va a optar por el listado que tengamos de destinaciones a través de una solicitud y del sistema María o Malvina, que es informático, es el que se maneja todo lo que es el despachante. Entonces, bueno, eso va a tener que ser, digamos, establecido antes del arribo, o vamos a ver que hay un tiempo después del arribo que también se puede informar la destinación. Lo que rige en este caso es la declaración previa comprometida, ¿sí? Esto es cuando hacemos el despacho o el permiso de embarque, en el caso de la Expo, donde decimos todos los detalles de la mercadería, el régimen tributario, que ya estuvimos viendo en el módulo 3 de lo que son los documentos, cómo está hecho tanto un despacho como un permiso de embarque, y toda esa info, bueno, es previa, ¿no? Y es necesaria para darle destinación a la mercadería. La aduana le permite, le da toda la libertad a quien declara de poner la información de la que dispone sin verificarlo en forma previa. Porque, como habíamos dicho antes, se basa en la confianza, ¿no? Al importador, al declarante. Entonces, esta declaración en confianza es el principio que usa la aduana. Y por eso, obviamente, también mechándolo con otra cosa que vimos, es que la parte de la verificación es aleatoria. Vimos que teníamos 3 canales, que son el verde, el naranja y el rojo. Entonces, justamente como se tiene esa confianza, se podría decir, es que a veces te puede salir el canal verde y la mercadería pasa sin ser verificada. Entonces, ¿qué pasa? Desde que se produce la descarga, desde que aduana autoriza la descarga, y hasta que se le solicita una destinación aduanera, lo que pasa es que el estado legal de la mercadería se denomina depósito provisorio de importación. ¿Sí? La mercadería no puede estar sin destinar cuando descarga. Entonces, hasta que esté declarada la destinación final por parte del declarante, del despachante o del importador, igual entra en el estado legal de depósito provisorio de importación. Bajo este estado, la mercadería se puede llevar a un fiscal. Un fiscal es un depósito o un lugar físico que está en zona primaria, o sea que la mercadería en ese caso no se libera todavía, o algún lugar intermedio, como sea una terminal logística. La idea es resguardarla hasta que se le dé el destino final. Acá viene algo importante. El plazo máximo para dar esta destinación es de 15 días hábiles a partir del arribo del medio de transporte. Esto es improrrogable, ¿sí? En principio, ahora vamos a ver, pero tenemos 15 días hábiles para dar destinación, desde el arribo del medio de transporte. ¿Qué pasa si nos pasamos de esa fecha? Bueno, se establece una multa del 1% del valor de la mercadería, que es el CIF más menos ajustes. Esta partecita de cómo valorar la mercadería la vimos en valoración, donde se toma el valor CIF y se le hacen los ajustes correspondientes para llegar al valor de la mercadería. Ese valor va a servir para calcular el 1% que te cobran de multa en caso de que no destines
dentro de los 15 días hábiles de largo. Como dijimos, el plazo para dar esta destinación es improrrogable en principio. Y las mercaderías que no se le dieron destinación al vencimiento, se las denomina mercadería en rezago, ¿sí? O sea, pasa de depósito provisorio de importación a mercadería en rezago si en esos 15 días hábiles no se le dio destinación. Obviamente, consecuencias de no destinar en el plazo que está establecido son las multas, todo, la mayoría económicos, ¿sí? O sea, multa por un lado, estadías que se pagan en depósitos, traslados en caso de ser necesario, por ahí giros al exterior, ¿sí? En caso de que se haya programado algún pago y no disponemos de la mercadería. Es una pérdida económica grande, ¿sí? Por eso son cosas que se tienen que saber con anticipación, porque las empresas pueden, son las que deciden al final, uno está haciéndoles, digamos, el servicio a ellos, son las que deciden. Y tienen que, uno tiene la responsabilidad de transmitirles que hay cosas que se necesitan saber con la mayor anticipación posible. O la mayor anticipación probable, ¿sí? Porque mientras se destinen todos esos 15 días hábiles estamos bien. Pero es algo que tiene que estar definido. Después, ¿qué se necesita para destinar, no? En principio, algo muy importante que también ya vimos es ubicar la mercadería en el nomenclador, es decir, clasificarla, ¿sí? La posición arancelaria, que vimos que son los dígitos con el código de control del sistema Malvina. Esto significa la posición SIM completa. SIM, siempre hablamos del sistema María o Malvina, que es el sistema informático por el que se hacen las declaraciones. Entonces, primero, clasificar la mercadería. Segundo, el sistema nos va a preguntar, nos va a realizar preguntas respecto a sufijos de valor y estadísticas, se llaman. Por ejemplo, marca, modelo, tipo, unidad de medida, entre otras preguntas que surgirán de acuerdo a la posición arancelaria. No todas son las mismas, obviamente. No te va a preguntar lo mismo para traer un animal vivo que para traer una máquina, ¿sí? Entonces, tenemos la clasificación, tenemos luego contestar todas las preguntas que te trae el sistema, y después hay que declarar si hay alguna ventaja que estemos aplicando o algún texto, ¿sí? Que se tenga que validar cuando lo muestre el sistema. Por ejemplo, si se va a aplicar certificado de origen para no pagar ni tasa estadística ni derecho de importación, si la mercadería que tenemos tiene seguridad eléctrica o alguna intervención, todo eso se establece antes. Y obviamente, una vez que tenemos todo esto, tenemos toda la declaración de la mercadería, debe ir acompañado de documentación de carácter general y particular, ¿sí? La general ya vimos que son la factura, el packing, el documento de transporte, entre otros. Y la particular, dependiendo de la mercadería, por ejemplo, si declaramos que lleva seguridad eléctrica, vamos a tener que adjuntar documentación relacionada con el tema de seguridad eléctrica, ¿sí? Entonces, en ese caso, depende de la mercadería, vamos a tener que, sí o sí, la general, que es común a todas, y la particular, dependiendo del tipo de mercadería, y relacionado con la que yo ya declaré. Bueno, yo les decía que en principio los 15 días hábiles para destinar eran improrrogables, y en sí lo son. Pero tenemos un régimen que ya lo habíamos nombrado antes, que se denomina ignorando contenido, que nos puede ayudar a retrasar un poquito lo que es el tema de darle destinación a la mercadería. Obviamente nos obliga a hacer ciertas cosas, este régimen,
Pero la ventaja es que en vez de tener 15 días hábiles, ahora vamos a tener 25, ¿sí? Para destinar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos bajo el régimen de ignorando contenido, decimos que tenemos dudas acerca de características de la mercadería, para clasificarla, para declararla. Entonces, lo que hacen es, la aduana me da la posibilidad de aperturar la mercadería, de revisar los bultos, de obtener toda la data necesaria para la declaración. Entonces, yo digo que me encuentro bajo el régimen de ignorando contenido. Se me acepta. Entonces, una vez que estoy bajo este régimen, que está aceptado, tengo 10 días hábiles para hacer lo que se llama toma de contenido. Estos 10 días están, estos 10 días es para hacer el ignorando contenido, ¿sí? Entonces, tenemos arribo del medio de transporte, tenemos 10 días hábiles para decir, en vez de destinar, digo, quiero hacer el ignorando contenido. Ya tengo 10 días, ustedes compárenlo con los 15 días hábiles que teníamos antes de la legislación común en cuanto a la destinación. En este caso, bueno, tengo 10 días hábiles para decir que quiero utilizar el ignorando contenido, y cuando se me acepta tengo, ahora sí, 15 días hábiles para hacer la toma de contenido y destinar. Entonces, ¿qué pasa? En el primer régimen, en el régimen general, tenemos 15 días hábiles. Acá, como verán, tenemos para para pedir, mejor dicho, ignorando contenido, 10 días hábiles. Imagínense que me tomo los 10 días hábiles y al día 10 hago el ignorando contenido y se me acepta. Ahora, tengo 15 días hábiles para hacer la toma de contenido y destinar. Por ende, con este régimen tengo 10 días hábiles más 15 días hábiles más para hacer toma de contenido y destinar, y me suma un total de 25 días hábiles para destinar. Entonces, si bien no es prorrogable el régimen general de 15 días hábiles, esto es una herramienta que se puede llegar a usar para tener más tiempo para destinar. Todo esto teniendo conocimiento de que es obligatorio, ¿sí?, hacer la toma de contenido y destinar después en los 15 días hábiles luego de hacer la toma de contenido. ¿Qué pasa? Se toman los días desde que se pide el ignorando contenido. Entonces, la idea es retrasar todo lo más posible, porque si yo lo pido el primer día, después tengo 15 días hábiles y no gané mucho. ¿Sí? Esto obviamente se usa jugando con los plazos. Yo lo hago el mayor tiempo posible, que son 10 días hábiles, hago o pido un ignorando contenido y después tengo 15 días hábiles más para hacer la toma, ¿sí? Así me quedan aproximadamente unos 25 días hábiles. A todo esto entiendan que son hábiles, o sea que en realidad son más, si vamos a hablar de corrido, de días corridos. Así que bueno, es una buena herramienta que tenemos disponible para retrasar lo que es el pedido de destinación. Como les dije, si bien esto es una buena herramienta, tiene sus temas, porque hay que realizar toma de contenido, sí o sí, es obligatorio, y hay que destinar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aduana, como tiene todo más o menos ya visto, se podría decir, establece que por no hacer toma de contenido dentro del plazo, ¿sí?, se va a aplicar una multa del 1% en valor en aduana de la mercadería. Por otro lado, por no solicitar la destinación también dentro del plazo permitido, se aplica una multa del 1% en valor en aduana. ¿Qué pasa? Si no realizamos toma de contenido y tampoco hacemos la destinación dentro del plazo establecido, aduana establece que se van a sumar las dos multas. Entonces, si no hago ni toma de contenido ni destino, voy a pagar una multa del 2% del valor de la mercadería en aduana. Así que es una herramienta, hay que saber las consecuencias, tomarla con responsabilidad, pero saber también que
nos da esa ventaja de tener más días para destinar la mercadería. Vamos a hablar del directo a plaza, que también lo hemos nombrado antes, ¿sí? La mercadería en este caso puede ser despachada directamente a plaza, es decir, liberada, ¿no? Y llevada al destino final, sin previo sometimiento al régimen de depósito provisorio de importación que habíamos visto antes. Obviamente esto es optativo, pero como vimos, el régimen de depósito provisorio lleva la mercadería generalmente a depósito fiscal o a una terminal logística. Entonces, el directo a plaza puede ser optativo por parte del importador, pero también es obligatorio en casos donde no exista justamente depósitos para el tipo de mercadería, ¿sí? Mercadería química, peligrosa, lo que sea, ¿sí? Si no existen depósitos para ese tipo de mercadería, es obligatorio el directo a plaza. El directo a plaza se puede pedir entre los 5 y 2 días antes de la llegada del medio de transporte, ¿sí? Y la ventaja es que nos ahorramos todos costos operativos en cuanto a el almacenaje de la mercadería que hubiéramos pagado en el depósito provisorio de importación. Y como dijimos, la desventaja es que no es compatible con cualquier régimen que se tenga que ingresar la mercadería a un depósito fiscal. Por ejemplo, el depósito provisorio de importación o el ignorando contenido, que necesita ir a un fiscal para hacer la toma de contenido, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora sí, vamos a hablar directamente de los tipos de destinaciones. Las destinaciones están divididas por el Código Aduanero en dos grandes grupos, que son las definitivas o las suspensivas o temporarias, ¿sí? Estos dos son sinónimos, suspensivas o temporarias son sinónimos. Las definitivas pueden ser directo común o directo de depósito de almacenamiento. Directo común es el despacho a plaza, es la mercadería de importación para consumo, ¿sí? Y el depósito de almacenamiento también se denomina IDA 4, IDA como de ir y de a, IDA 4, y bueno, las suspensivas o temporarias, por otro lado, tenemos, por un lado, la importación temporaria para transformación o sin transformación. Tenemos otra que es de tránsito de importación y otra que es de depósito de almacenamiento. Ahora vamos a ver una por una para ver las características, ¿sí? Bueno, las definitivas para consumo, en cuanto al ingreso del territorio, ¿sí? Pueden hacerlo por tiempo indeterminado y permanecer en el territorio aduanero hasta ser consumidas totalmente. Después, en cuanto al aspecto tributario, generan un hecho imponible, ¿sí? Por eso le corresponde el pago de tributos, excepto que haya alguna norma que me exima de pagar los tributos, como por ejemplo presentar un certificado de origen que me hace que la tasa de estadística y el derecho de importación sea cero. La circulación en el territorio aduanero es libre, ¿sí? Excepto, bueno, que haya una norma que lo establezca que no, pero generalmente son de libre circulación una vez que se destinan. También pueden ser comercializadas siempre y cuando se autorice esta acción en la mercadería. Y en cuanto a prohibiciones, si están destinadas definitiva para consumo, le afectan las prohibiciones económicas y las no económicas. Acuérdense que las económicas tenían que ver con todo lo monetario y las no económicas con temas de salud, de sanidad, entre otras. Las suspensivas o temporales, acá estamos hablando de los grupos en general, de las características de cada grupo.
En cuanto al ingreso al territorio, se hace por un tiempo y por un objetivo determinado. El tiempo, justamente el plazo, que pueden quedar acá en territorio aduanero o en caso de Expo de irse del territorio aduanero, está relacionado con el objetivo, ¿sí?, de uso de la mercadería. Después, en cuanto al aspecto tributario, no genera en este caso un hecho imponible y no se van a abonar tributos. Pero en caso de que, ahora vamos a ver, se pueda transgredir con el régimen, hay un riesgo fiscal. Entonces, es un régimen en el que no se paga tributos, pero puede ser que se viole ese régimen y en caso de que se viole el régimen, se deban pagar tributos. Entonces, como está ese riesgo, lo que se hace es garantizar los tributos, ¿sí? Se garantiza, se establece una garantía, la cual queda retenida por aduana hasta que se cumpla la finalidad del régimen y bueno, luego es liberada y no nos quitaron nada, obviamente, de dinero ni pagamos nada. La circulación al territorio aduanero obviamente es condicionada por el objetivo que se estableció, si no tiene libre circulación. La comercialización no está permitida, solo se permite algún tipo de transferencia, pero es una circunstancia muy puntual, si tienen que cumplir con una normativa en particular para la transferencia. Y en cuanto a las prohibiciones, en este caso, no se aplican las económicas, pero sí las no económicas, ¿sí? Obviamente en temporal no se va a poder ni importar ni exportar mercadería prohibida, entonces es igual que la que vimos recién de destinación definitiva. Bueno, vimos la destinación definitiva a consumo. Ahora vamos a ver la de depósito de almacenamiento IA4. Estas están las definitivas que están en la primera columna, sería. El depósito de almacenamiento, como les dije, se denomina IA4. Es el código con el que se maneja en aduana o el código que es más entendible para la operatividad. En este caso, se puede utilizar para dejar la mercadería en depósito fiscal por un periodo determinado mientras se decide qué hacer con ella. Los plazos de permanencia desde el arribo dependerán del medio de transporte en el que llegó la mercadería. Entonces el plazo de permanencia, en el caso de que la mercadería haya llegado vía marítima o fluvial, es de 3 meses en el depósito de almacenamiento. En caso de que la mercadería haya llegado por vía terrestre o aérea, el plazo de permanencia es de 1 mes. En este caso, la aduana puede autorizar la prórroga del plazo indicado por única vez y por un lapso igual que el original. Por ejemplo, si quiero pedir una prórroga en un envío marítimo, ¿sí?, que tiene 3 meses, puedo pedirla por 3 meses más. Y en caso de terrestre o aérea, si es de 1 mes, puedo pedirla por 1 mes más. En este caso, no se va a abonar tributo, ¿sí? Primero porque no hay hecho imponible, ¿sí? Porque no es una importación a consumo. Tampoco garantiza tributos, porque el depósito se encuentra en zona primaria. Acuérdense que en zona primaria la mercadería no está liberada, ¿sí? Entonces está bajo control aduanero estricto y no hay riesgo, digamos, de que se realice nada extraño con la mercadería. Lo único que hace es pagar tasa de servicios por el tema del almacenaje, el movimiento de la carga. Entonces, bueno, son gastos operativos de los servicios. Y no es que la mercadería esté liberada, obviamente, porque está en zona primaria hasta que se decida el régimen a aplicar. Ahora pasamos a las destinaciones temporarias suspensivas, ¿sí? Recién vimos las definitivas a consumo y depósito de almacenamiento, que es IA4, esas son las definitivas. Ahora vamos a la segunda columna,
que es importación o destinación, mejor dicho, temporal o suspensiva. Acá hablamos siempre de la importación porque es como el primer ejemplo, ¿sí? El ejemplo general, pero se puede exportar a consumo también, y tenemos las exportaciones temporales a consumo también, perdón, temporales o suspensivas también. Entonces, no solo va a ser para la INPO, igual ahora al final vamos a nombrarlos también de Expo. Ahora, importación temporaria sin perfeccionamiento, vamos a ver primero. Se trata de una importación por un plazo determinado y se tiene la obligación de reexportar la mercadería antes de su vencimiento. Es decir, yo importo una mercadería, establezco que le doy una destinación temporal sin transformación o sin perfeccionamiento y me van a dar un plazo para que yo la pueda volver a exportar. La idea es que no quede acá como en la definitiva, sino que vuelva al origen, ¿sí? Lo mismo con la Expo. La vamos a ver que se va y la idea es que retorne dentro del plazo establecido. La mercadería, en este caso, en la INPO, puede permanecer en el territorio aduanero, ¿sí? En el mismo estado en que se hubiera ingresado, y solo podrá, al momento de reexportarla, mostrar señales de uso o algún cambio que hubiese sido necesario para su mantenimiento. Como son sin perfeccionamiento, a ver, se puede tener signos en la mercadería de que fue trasladada, de que fue limpiada con algo, lo que sea, ¿no? Pero la mercadería en sí permanece en el mismo estado. Eso es la base fundamental. Ahora van a ver qué tipos de mercadería y se van a dar cuenta de por qué son sin perfeccionamiento. Un tipo de mercadería que se puede traer sin perfeccionamiento son los bienes de capital, ¿sí? Para formar parte de un proceso económico. Puedo importar temporalmente una máquina que necesite para hacer una parte de mi proceso, y a la máquina se le va a poder hacer alguna reparación si es necesario, se la va a poder limpiar o lo que sea, pero no va a formar parte de una máquina más grande, por ejemplo. No la voy a meter y la voy a hacer parte de otra cosa. La máquina va a quedar en el mismo estado. Por eso es sin perfeccionamiento. En este caso, el plazo que me dan en principio es de 3 años que se puede quedar. Después, ferias y exposiciones. Acá es la mercadería que viene, por ejemplo, para justamente ferias y exposiciones, las cuales no se pueden vender excepto que se autorice, pero son todos, no sé, los stands y todo eso que la idea es que obviamente vuelvan, ¿no? Muestras comerciales, máquinas y aparatos para ensayos, envases y embalajes, aeronaves, embarcaciones deportivas, autos para ser utilizados por turistas, instrumentos científicos o profesionales. Todo, en este caso, es hasta 8 meses, tiene en principio el plazo para ser importado, para quedarse, digamos, el plazo de permanencia, y después, en caso de otro tipo de mercadería, como sea elementos de decoración, vestuarios, para teatros, para circos, o sea, todo que va a volver, en este caso es 1 año, ¿sí? Como verán, es mercadería que la idea es que ingrese por determinado tiempo, que no se le haga ningún perfeccionamiento y que por el plazo que establece aduana, luego pueda retornar al exterior. Por otro lado, tenemos la importación temporaria para perfeccionamiento. A esta la traemos, la importamos con la intención de que forme parte de otra mercadería. Entonces, lo que pasa en este caso es que la finalidad de este régimen es generar un beneficio para las exportaciones. ¿Por qué? Porque si yo soy un productor, ¿sí?, que hago sillas,
e importo la madera de Brasil, los tornillos de Chile, las, no sé, partes de acero de Bolivia, como sea, ¿no? Pero tengo insumos importados a los que con esos armo la silla, le di valor agregado y exporto la silla terminada. En este caso lo que hago es, los traigo por importación temporaria y no voy a pagar tributos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que los tributos, como dijimos antes, se van a garantizar. Si yo no cumplo con este régimen, los voy a tener que pagar y esa mercadería que importé va a quedar como si lo hubiera importado para consumo. Para poder aplicar la destinación temporaria para perfeccionamiento, lo que me van a exigir es que haga un CTIT. ¿Qué es esto? Es un certificado de tipificación de importación temporaria. En criollo, básicamente, estoy diciendo la relación insumo-producto. ¿Cuántos tornillos uso para hacer la silla? ¿Cuánta madera? ¿Cuánto acero? Todo lo que sea insumo, tanto nacional como importado, todo lo declaro, pongo. Si los tornillos son el 10% de la silla, cuánto me salieron, declaro todos los datos de los insumos importados y de los nacionales, hago lo que se dice un CTIT, y bueno, así luego se va a poder establecer que se cumpla con el régimen, ¿no? En caso de que se venga a hacer un chequeo por parte de aduana, se verá el proceso productivo y se podrá establecer de que lo que declaré en esta declaración jurada, ¿no? En este certificado, lo estoy cumpliendo, ¿sí? Que no estoy usando más o menos de lo que establecí de que se va a utilizar. Así que bueno, esta destinación es una herramienta también muy importante y beneficiosa para la Expo, pero es muy sensible en el sentido de que hay que establecer garantía y en el sentido de que todo lo importado tiene que tener este certificado del CTIT, que es algo técnico, así que se tiene que elaborar, lo tiene que mandar a certificar por ejemplo, la CICAT, que es un organismo certificador, lo tienen que aprobar, es un ida y vuelta, entonces, bueno, la empresa tiene que estar dispuesta a hacer un trabajo previo y por ahí continuo, si es que incorporan nuevos insumos, para tener grandes beneficios. La realidad es que no van a pagar tributos, entonces, bueno, es un ahorro bastante importante. En este caso, los plazos de permanencia son distintos, obviamente, porque van a formar parte de un proceso de realizar un bien, digamos, final. Entonces, las mercaderías en general tienen un plazo de 360 días. Después, mercaderías para bienes de producción no seriada, esto está establecido en un decreto, así como también las mercaderías para usar con programas de entrega o de larga ejecución. Bueno, en este caso las primeras tienen 720 días y en la última tiene 1080 días. Tanto en este caso como en sin perfeccionamiento, los plazos son prorrogables. Se puede pedir y aduana evaluará el pedido, las condiciones del pedido, y puede aceptar una prórroga, ¿sí? Por eso yo les dije, en principio son los plazos establecidos, ¿sí? Es el mínimo que se puede quedar la mercadería en el territorio. Tenemos otra destinación más, que es la suspensiva de tránsito. Puede ser tránsito directo, donde existe una aduana de entrada y de salida, y hay un recorrido a través de nuestro territorio. Por ejemplo, si el transporte tiene que ir de Brasil a Chile,
entonces va a tener que sí o sí pasar por Argentina, y esto va a tener una destinación de tránsito directo. Significa que solamente va a pasar por el territorio y nada más. No va a descargar, no se le va a hacer nada a la mercadería, solamente el transporte por temas logísticos, por temas de ruta, va a tener que pasar por Argentina. Como puede ser por otro país, ¿no? Pero bueno, en este caso tiene que pasar por nuestro territorio. Y el tránsito hacia el interior, la mercadería ingresa por una aduana y se dirige a otra. Por ejemplo, mercadería que viene de Chile ingresa por Mendoza y se dirige a la aduana de Buenos Aires, ¿sí? Ahí en la final se le va a dar la destinación. Bueno, como dijimos, también están la de export. La destinación no solamente está para la importación. Entonces, más cortito porque ya lo grueso lo vimos en importación, las destinaciones de expo tenemos la definitiva para consumo, que es mercadería que puede permanecer por tiempo indeterminado en el territorio aduanero del país de destino. Se pagan tributos también y se cumplen con medidas no arancelarias. Y una vez realizado lo anterior, la aduana otorga el libramiento, es decir, la libre circulación de la mercadería. Suspensiva de exportación temporaria, ¿sí? En este caso, es al revés, nosotros vamos a exportar, va a quedar durante determinado plazo en el exterior y va a tener que volver, ¿sí? Se deben garantizar los tributos también, no se cobran estímulos en este caso, y se deberá reimportar dentro de los 3 años cuando la mercadería constituye un bien de capital, ¿sí? Dentro de 1 año, cuando la mercadería sea sin transformación, pero no un bien de capital. Y en caso de ser con algún perfeccionamiento o una transformación, tiene un plazo de 2 años para volver, los cuales todos pueden ser prorrogables. Tenemos la expo suspensiva de tránsito. La mercadería es sometida a una destinación en una aduana para ser transportada a otra aduana del mismo territorio, ¿sí? Con la finalidad de que se exporte desde este último. Por ejemplo, al revés de lo que dijimos, Buenos Aires, Mendoza, Chile, ¿sí? Suspensiva de removido. La mercadería sale del territorio aduanero, en este caso, para ser transportada a otro punto del mismo, ¿sí? Hay aduana de entrada y salida. No debe atravesar o hacer escala en un punto no sometido a nuestra soberanía. Por ejemplo, los transportes por ríos de navegación internacional o transporte de mercadería por mar, ¿sí? Por ejemplo, sale desde Buenos Aires, pasa por el mar territorial y vuelve, no sé, a la zona franca que se encuentra en el sur, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos una destinación suspensiva de removido. Bueno, esas serían todas las destinaciones que existen, las características de cada una, las ventajas, las desventajas, por así decirlo. Y bueno, verán que ya lo que estuvimos hablando desde un principio tiene su base, digamos, en la práctica también se realiza. Las que más se utilizan obviamente son las de consumo, o sea, las de despacho definitivo, y las de perfeccionamiento también, las temporales. Así que, pero bueno, las empresas, ya les digo, tienen que realizar todo un tramiterío para poder obtener ese beneficio.